Karen. Sí, gracias, maestra, porque me pasó. Ok, entonces, ya que contestaron este formulario, yo me voy a ir aquí al formulario. Sigue siendo el documento normal. Como documento externo de Google, yo puedo ver aquí la información, está cargando. Aquí está. Tengo 15 respuestas. Aquí me muestra el resumen, lo normal del documento de Google. Esto es independiente de Classroom. Pero ya en sí, en Classroom, cuando veo la tarea, tengo aquí esta opción que me dice importar calificaciones. Entonces, cuando voy a importar las calificaciones, lo que va a hacer es que Classroom automáticamente va a jalar de la hoja de cálculo del formulario que hice en documentos de Google los resultados, las puntuaciones finales de los usuarios que yo tengo aquí. Entonces, lo que va a hacer es que va a sobreescribir mis calificaciones con las que hay en el formulario. Le doy aquí importar. Y ya tengo aquí sus calificaciones. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer para que Classroom nos facilite esta parte? Cuando creamos una tarea, ya sea tarea simple, donde después nosotros le agregamos un formulario, o la tarea con cuestionario, siempre que Classroom detecta un formulario, nos va a poner esta opción ahora, que dice importación de calificaciones. Entonces, cuando nosotros como maestros creamos la tarea, hay que habilitar esto para que la tarea pueda jalar esta información del cuestionario. Va a jalar las calificaciones, las puntuaciones finales. Entonces ya no tenemos que estar revisando uno por uno. Acuérdense que el acceso al formulario es independiente de la fecha de entrega. Classroom hasta ahorita no funciona como otras plataformas donde uno pone fecha de entrega y después ya no te deja entregar. Classroom te deja entregar, pero te marca como tarde. No evita que entregues. Si yo, por ejemplo, programo una evaluación que va a tener este formulario y no quiero que la sigan viendo después de la hora de la clase, entonces yo tengo que hacer algo para que el formulario ya no lo puedan ver, porque mientras esté publicado en Classroom van a poder acceder a él. Entonces yo tendría que irme a mi formulario y ya sea usando form limiter o usando el control aquí de aceptar respuestas, yo tengo que decirle que ya no acepte respuestas para que a partir de ese momento ya no sea accesible para los usuarios. Si yo lo cierro aquí, entonces no importa que acá quede publicado, cuando quieran acceder a él, aunque sea tarde, porque Classroom no va a evitar que entren tarde, pero de esa forma ya no van a poder ver el contenido del cuestionario. ¿Sí? Es nada más pues una de las cosas que hay que verificar con el control del acceso al documento. Acuérdense, la fecha de entrega y el límite, por así decirlo, de entrega a tiempo no afecta el acceso al documento. Si el documento sigue estando abierto, van a poder seguir accediendo a él. ¿Ok? Entonces, en mi tarea, bueno, ya están aquí todas las calificaciones, entonces yo tengo que devolvérselas. Pueden, que es lo que creo que ha pasado o les ha pasado a muchos maestros, con formularios a veces el alumno hace el formulario, pero no lo entrega, no lo marca como entregado. Entonces el alumno, pues sí hizo el formulario, pero su tarea, ustedes no saben que la terminó. ¿Por qué? Porque no se las ha marcado como entregada. Entonces, ahí, no sé si si en general han tenido problemas. Yo tuve la experiencia de que se frustraban muchas veces algunos alumnos, incluso las familias, porque les aparecía el estado como devuelto. Y el alumno
lo que pensaban cuando veían la palabra devuelto era que le había regresado su trabajo porque no estaba bien y lo volvían a mandar. Entonces, creo que sí es importante siempre concientizar sobre el flujo de trabajo en Classroom, las palabras que usa Classroom para entender cada una de esas etapas, que es cuando publicas tu tarea, la asignas, el alumno la entrega y como paso final el maestro la devuelve. Pero entendiendo que devolver significa que le regresa su trabajo con calificación, retroalimentación o lo que sea que hagan como docentes, para que todos estén pues, con el mismo lenguaje y no estén frustrados y luego ustedes con un montón de tareas entregadas 3, 4, 5, 6, 7 veces, no sé cuántas veces, porque el alumno cree que lo está haciendo mal. Nomás para que tengan eso también en cuenta. ¿Ok? Hasta aquí, ¿sí? Pues eso. El maestro Jesús Arturo y Susana. Nada más yo quería preguntar, porque según yo, cuando los muchachos no le dan entregar al formulario, pero igual sí te exporta la calificación, nada más que te aparece en la parte de abajo, ¿no? Sí, te debe jalar la calificación porque tiene puntaje total terminado. O sea, Classroom encuentra en el formulario la columna de puntaje con valor del usuario que está en tu clase y la jala. Va a aparecer como no entregada, pero con la calificación. Gracias. ¿Y el maestro Jesús? Sí. Ha habido ocasiones donde al momento de terminar el examen, como dices, el alumno no le pone entregar, pero de todos modos sus calificaciones quedan registradas, ¿no? Cuando uno le pone devolver, se devuelven todas las calificaciones y el último grupo, que son los que supuestamente, los que no entregaron, mejor dicho, pues ya los vemos más arriba y es cuando nos damos cuenta que hay alumnos ahí que tienen entregado, o que tienen una marca especial ahí que da a entender que sí lo hicieron, pero que no lo entregaron. Pero sí quedan grabadas las calificaciones, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahí creo que depende, bueno, cómo manejarlo creo que depende pues, del grupo. Si tú haces aquí un barrido rápido, vas a poder ver quiénes, independientemente si marcaron como entregada la tarea o no, si tú les diste un tiempo determinado y dices, ok, ya se acabó el tiempo, voy a jalar sus calificaciones porque ya el que lo hizo y el que no, pues ya no tiene derecho o como lo manejen. Si importas sus calificaciones y haces aquí un barrido rápido, todos los que tengan de 0 para arriba son que ya te entregaron. No importa si están en entregadas o en no entregadas. Entonces, ya te puedes tú guiar más por la calificación que por ver quiénes sí están entregaron y quiénes no. Hablando de las asignaciones que tienen un formulario, porque sabemos que a veces hacen el formulario y se les olvida entregar. Entonces, a mí en realidad no me afecta que no me entreguen en Classroom, que no marquen como entregada, si sí hicieron el formulario. Eso es lo que me importa, que hagan el formulario. Entonces, puedo hacer un barrido rápido para que sepas quiénes. Tuve un caso especial. En todo el semestre, un solo alumno que aparecía como que no lo hubiera hecho y no aparecía en la lista de Classroom. Sin embargo, lo que tuve que hacer, pensando yo que tenía no presentó, tuve que irme a la lista de la hoja de cálculo y ahí aparecía y el horario en que lo hizo era dentro del horario en que, en que estaba marcado. Lo hizo en hora, pues. La pregunta es si es normal eso o fue un caso aislado. Pero dices que no te aparecía en Classroom. No apareció al momento de importar, no apareció. Si te ibas acá a personas, ¿aquí aparecía el alumno? Sí, el alumno está dado de alta y todo. De hecho, pero aquí como alumno. Como alumno, en la hoja de cálculo apareció. Nunca tomé capturas de pantalla, pero sí fue un caso especial. No, pero la hoja de cálculo es específica para el formulario. El formulario no tiene la lista de tus alumnos. El formulario tiene la lista de los usuarios que ingresan información. ¿Sí? Sí es. Entonces, si el alumno en tu tarea le diste importar calificaciones y no trajo la calificación del alumno,
Lo que puede ser, creo que es que el alumno no está en tu Classroom o el alumno lo hizo con un correo distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Si tu alumno está en esta lista, te vas aquí a la pestaña de personas. Aquí están todos los usuarios que tú tienes registrados como alumnos. Y esta es la lista que usa Classroom para importar calificaciones. Si no revisaste esta lista, o sea, si no verificaste que aquí estuviera tu alumno, es muy probable que no estuviera aquí entonces, que desde aquí esté. No, eso sí estaba verificado, el alumno sí estaba en claro, por eso me di cuenta que no lo presentó, porque yo lo que hago es, ya que están las calificaciones listas, exporto los resultados Excel y en Excel pude ver que el alumno no presentó. El alumno sí estaba en Classroom. En la lista de alumnos. Sí. Y Lo único... Disculpe que los interrumpa, pero estoy de acuerdo con el maestro Jesús, a mí me pasó exactamente lo mismo. Hasta que en Excel descargué del Drive, bajé de Excel los resultados, ahí sí me aparecía y en el Classroom no, y sí estaba dado de alta el alumno en mi clase. Y yo le tuve que poner la calificación manual en Classroom. Mi pregunta, en la hoja de cálculo del formulario, ¿estaban los datos del usuario del alumno que coincidían con el alumno que está dado de alta acá? Ahí sí aparecía, sí. Fue un caso aislado, te digo, no sé si fue un error del sistema o porque todo estaba bien, inclusive el correo no, yo pensé, a lo mejor es un correo externo y por eso no me lo está detectando, pero no, era el correo institucional del alumno, todo era correcto y si no hubiera visto la lista, la hoja de cálculo, y menciono hoja de cálculo para no confundirlo con el Excel que abrimos ya después de generar la lista directamente de Claro. En la hoja de cálculo del Drive, ahí sí estaba el alumno y lo hizo en la hora solicitada. Ok, ahí bueno, si llega a suceder eso o si tienen esa información y me la pueden pasar para verificar cuál es la discrepancia que hay para poder ayudarles, porque así con lo que comentan, lo único que puedo hacer es asumir, entonces pues no sé realmente lo que pasó. Pero si tienen la información específica y me la hacen llegar, puedo ayudarles con eso. Muy bien. Ok, maestro, pero sí es, o sea, sí me pasó y yo de hecho lo consulté con mi subdirector académico y pues así lo tuvimos que hacer directamente, ponerle la calificación manual en el Classroom para que él mirara su calificación y el alumno estaba muy preocupado pues porque él pues decía que sí lo había hecho y a mí no me aparecía, ¿no? Pero sí así fue. Sí, claro. Sí, ese tipo de cosas cuando ya son en evidencia de carácter técnico, nos pueden echar un grito y rápidamente les ayudamos en eso para saber qué es lo que está pasando. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Quién sigue, Ana? ¿Leticia? Sí, el maestro Luis había levantado la mano también y después Ana Leticia. Disculpen, me perdí un poquillo. ¿Me podría repetir el paso para importar calificaciones? Ajá. Por favor. Cuando creamos una tarea, bueno, lo primero para poder importar calificaciones es que cuando creas una tarea que tiene un cuestionario, al cuestionario le habilites esta opción que dice importación de calificaciones. Si no habilitamos eso, no vamos a poder. ¿Sí? Entonces, desde que creamos la tarea, si tiene un formulario, al formulario le habilitamos esto. Ya que tenemos esto habilitado, entonces cuando yo vea la tarea, me va a aparecer este botón para importar calificaciones. Entonces, cuando yo quiera jalar las calificaciones, simplemente le doy clic aquí, le doy aquí en aceptar, y Classroom va a jalar todas las puntuaciones y me las va a registrar aquí. Perfecto. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Ana Leticia. Gracias. Tengo una pregunta para la profesora Danitza. Me comenta que no aparecía la calificación de su alumno y la puso manual, pero ¿de dónde obtuvo esa calificación? ¿Se metió a alguna parte para ver el examen del alumno y sacar la calificación? Lo que hice fue que cuando en el Drive exporté las calificaciones a la hoja de cálculo, como dijo el maestro,
y ahí te sale el concentrado de todos los alumnos de todos los grupos, y ahí lo busqué. Ahí en la hoja de cálculo busqué su apellido, y ahí me apareció la hora a la que lo hizo, los puntos y todo como cualquiera de los otros alumnos. Pero en el Classroom no me aparecía. Sí, o sea, ¿Y podría decirnos cómo meternos ahí al Drive, por fin? Ok, el formulario es este documento. Si ustedes están en su Drive, a ver, aquí está mi Drive. Los que están en color morado, como estos, son los formularios. El archivo de formulario, es la estructura de preguntas y respuestas que nosotros hacemos. Las respuestas que se registran en el formulario no se guardan en el formulario, se guardan en una hoja de cálculo vinculada al formulario, ¿sí? Entonces, cualquier formulario que ustedes tengan, por ejemplo, aquí este examen, que es el que hicieron ahorita, en la pestaña de respuestas, aquí está en la primera parte, dice que tengo 15 respuestas. Este botón verde es con el que, si nunca lo he hecho, por ejemplo, este nunca lo había hecho, la primera vez que lo usamos, nos da la opción para crear la hoja de cálculo donde están todas las respuestas. Aunque no haya una hoja de cálculo creada, el formulario sabe cuáles son sus respuestas, por eso aquí puedo ver el concentrado de respuestas, el desglose. Pero no existen en un lugar donde yo las pueda consultar una por una. Entonces, por eso es necesario crear esta hoja de cálculo. Si le doy clic aquí en crear, me da dos opciones. Puedo crear una hoja de cálculo nueva o agregarlos a una hoja de cálculo que ya exista. Yo normalmente les recomiendo que sigan con lo que marca por default, que es crear una hoja de cálculo nueva y automáticamente le pone el mismo nombre que el formulario con respuestas entre paréntesis. De esa forma, cuando estemos en nuestros documentos, vamos a poder ver muy fácil dónde está el formulario y dónde están sus respuestas. Entonces, si le doy aquí crear, me abre la hoja de cálculo con el desglose de todas las respuestas. Si yo estoy recopilando la información de los usuarios, pues me aparece aquí automáticamente esto, sin problemas, que es lo que necesitaríamos para poder saber a quién le pertenece cada respuesta. Lo que entiendo que dice la maestra Danisa es que ella abrió esta hoja de cálculo, aquí buscó al alumno fulano y de aquí tomó su calificación y fue y se la puso en Classroom porque no la estaba jalando, ¿verdad? Sí, eso mismo, exactamente eso, maestro. Entonces, ahí, cuando suceda algo así, lo primero es verificar. Si nuestro formulario lo creamos para que recopile las direcciones de correo, si lo restringimos a una persona, a una respuesta por usuario, y para los usuarios de Cobash, estamos acotando mucho y estamos muy seguros de que solamente personas de Cobash pueden responderlo y que no van a poder hacer trampa, porque si yo me meto con mi cuenta, no voy a poder volver a entrar con mi cuenta, voy a tener que usar otra cuenta. Entonces, ahí tendría que estar agarrando la cuenta de otra persona para poder entrar. Ya se vuelve un poquito más complicado que hagan trampa en ese sentido. Y esta configuración también nos permite esto, que ya tenemos aquí automáticamente toda esta información. En lugar de ponerle un campo donde diga cuál es tu correo, que puede escribirlo mal, puede escribir una mentira, puede escribir otro correo. De esta forma ya podemos pues minimizar las opciones para que hagan algo que esté fuera de nuestro control. Entonces, si hacemos esto, yo puedo comparar esta lista contra esta lista. Y si una persona que yo tengo aquí, vamos a decir Jesús Arturo González, me aparece acá. Aquí está Jesús Arturo González. Entonces, debe de aparecerme aquí Jesús Arturo González. Entonces, si le doy importar, debe de traerme su calificación.
por la parte técnica de Classroom no hay motivo para que no lo haga. Con este alumno no lo hacía, pero por eso, exactamente la misma situación, no lo hacía, sí. quién sabe por qué. Entonces, cuando nos enfrentamos con una situación como la que nos están planteando, donde, ok, ya verificamos eso, están las cosas, no está funcionando, es un problema técnico, hay que revisarlo y pedir soporte a Google. Entonces, por eso, la necesidad de que nos notifiquen ya la parte técnica de esas cosas para poder encontrar el motivo de por qué no está funcionando. ¿Sí? Perdón, Carlos, que interrumpa. Entonces, a ver si entiendo. Manual, a como se refería la maestra, no es que prácticamente nos vayamos al examen y veamos las respuestas del alumno. Manual se refería a la maestra a que nos fuéramos a la hoja de Excel, porque me confundí en ese aspecto. Sí, bueno, es que aquí vamos a establecer un lenguaje para no confundirnos. Primero, el término examen, cuestionario, formulario, vamos a decir que es lo mismo, ¿sí? Entonces, el examen en sí, el examen es que son las preguntas que nosotros le hacemos a los alumnos y las respuestas que les ofrecemos como opciones, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, vamos a considerar que el examen es el instrumento, ¿sí? Y luego, aparte del examen, tenemos las respuestas de los alumnos. Las respuestas de los alumnos, si nos vamos como a los exámenes estandarizados, es la pura hoja de respuestas, ¿sí? Entonces, las respuestas se almacenan en el examen, pero las consultamos aparte. Yo aquí no puedo ver de forma específica la información de cada uno de ustedes. En el examen, yo veo un concentrado de su información, un análisis automático. Entonces, si quiero ver las respuestas específicas de una persona, yo necesito ir y buscar la hoja de respuestas que está aquí. Ok, entonces nos necesitamos ir al Excel. Mi pregunta es, entonces, ¿no hay una forma? Ayer comentaba un compañero maestro, decía que si un alumno nos pedía evidencia de que él decía, por ejemplo, no, es que yo me saqué 25 de 30 y usted me está poniendo 20 de 30, y que quiere rectificar su examen. El compañero ayer decía que si le podíamos pasar el examen así, entonces ya sabemos que eso pues no sería correcto, ¿no? Mi pregunta es, ¿no hay una forma o existe una forma de ver el examen tal cual, no sé, como si fuera en Word, como para sacar copia o algo así, para que nosotros podamos tomar una captura o algo y decirle al muchacho, ¿sabes qué? Mira, tú contestaste la 1A, pero aquí la respuesta correcta era la B. No una hoja de Excel, no una gráfica, sino literalmente el examen tal cual, donde él seleccionó las respuestas. Sí, ahí creo que lo que podemos hacer, miren, voy a borrar todo esto. Entonces ya no tengo respuestas yo. Voy a eliminar aquí las respuestas. Mi examen vuelve a estar en blanco, ¿ok? Creo que lo que pueden hacer ahí es configurar su examen para que emita recibos de respuesta siempre. Voy a pedirles que contesten de vuelta y a su correo les va a llegar una copia de sus respuestas. ¿Sí? Perdón que me meta, Carlos. ¿Sí? Sí se puede ver el reporte, el examen de un solo alumno. Ahí dentro del formulario, estando en el formulario en donde están las respuestas, estando en la pestañita de respuestas, le da unas opciones da el reporte general y el reporte individual. Pues nada más escoge un reporte individual para poder ver alumno por alumno. Sí, la diferencia es que aquí el reporte del examen hace como si fuera un análisis automático. A ver. Ándale, es por ahí, en la parte de arriba. En la parte de arriba dice general. Individual, allí mero. Ajá, ya nada más es cuestión de buscar el alumno y ahí están sus respuestas. Esto les va a servir a ustedes para que les digan, mira, aquí están tus respuestas, aquí te equivocaste. ¿Sí? El recibo de respuesta le va a servir al alumno para que él, si ustedes hacen la dinámica de revisión de examen, como cuando el alumno hace el examen se queda sin nada,
El recibo de respuestas le sirve para que él pueda ir viendo y decir, sí, mira, aquí puse esta, ¿cuál era la correcta? Si me equivoqué. Si ustedes están explicando, o si ustedes están explicándole aquí mismo con su examen, pues decirle, mira, ahí está tu recibo de respuestas, lo comparamos aquí es donde te equivocaste. Esto está mal, esto está bien, esto está mal. Yo creo que sí es muy útil el recibo de respuestas, aunado a esto, y lo conveniente de esta parte es, solamente la necesitaríamos cuando es un caso donde el alumno no quiere entender tal vez, o se está poniendo en negativa, no sé, una situación más que escaló más, porque si nosotros les proporcionamos esos recibos de respuestas y hacemos revisión del examen, no debe quedar ninguna duda. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso ya depende de sus estrategias, las estrategias que apliquen en sus salones. Cuando quieran revisar nada más de uno, sí pueden venirse para acá. Yo no les sugiero que compartan esta pantalla hasta que estén con la pestaña individual, para que solamente vean lo de una persona. Elegir aquí específicamente al alumno con el que van a compartir su pantalla, y aquí lo pueden compartir ya, pero hasta que hayan seleccionado al alumno, para que no vean información que no tienen que andar viendo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Ok. Bueno, ahorita de los que respondieron a su correo les debió llegar un recibo de respuesta. No me acuerdo si me va a llegar a mí, a ver. Yo respondí y no me ha llegado. ¿No? A mí tampoco no me ha llegado. ¿Sí lo configuré o no lo configuré? Ni a mí me ha llegado. Pues es que no lo guardé, pues así como. Ahí está. Ahora sí. No lo había guardado, pero ya quedó. Pero bueno, esa ya es una opción que van a tener ustedes para manejar eso. Nada más, la sugerencia siempre es no compartir esta pantalla a menos que estén específicamente con el usuario con quien lo quieren compartir. ¿Ok? Bueno, está muy lento esto. Entonces, continuando con la parte de las respuestas, una vez que vinculamos la hoja de cálculo, pues ya para ver la información nos vamos específicamente a la hoja de cálculo, y aquí podemos ver todo lo que ingresaron. Está bastante lento ahora. Ok. Bueno, en sí en la hoja de cálculo no hay mucho que hacer, más que ver la información si necesitan algo, o como comentaban los maestros, entrar para ver la calificación porque no está funcionando en Classroom o algo así. Pero no es la idea que estemos modificando esta información. ¿Sí? Es básicamente mantener ahí el registro de las respuestas nada más. Y en la parte de acá de Classroom, si van a poner aquí un formulario y quieren limitarlo, entonces sí es una sugerencia que habiliten Form Limiter aparte, o que ustedes estén pendientes y cierren el cuestionario para cuando llegue la fecha de término, pues en efecto ya no puedan seguir registrando respuestas y quede cerrado el formulario, el examen. ¿Había una pregunta? No. Okay.
Ana, ¿puedes picar el botón de la mano, por favor? Gracias. Bueno, perdón. ¿Sí? ¿Jesús? Sí, ves que levantamos la mano, pero pues no sé si tenga caso levantar la mano o participar directamente, porque levanté la mano de hace rato y ya hasta se me olvidó que era lo que iba a comentar. Disculpa, si no te dan la palabra rápido, interrúmpame, porque como tengo la parte de Meet aparte de la pantalla, no la puedo estar viendo constantemente, pero dime. No, pensé que había un apoyo ahí ayudándote con eso. No, con respecto a lo que decían hace rato de lo que revisan en Excel, bueno, no en Excel, en la hoja de cálculo de Drive Ajá. y lo del formulario, pues mencionar que se debe entender que los datos de Forms y los datos de la hoja de cálculo están en Drive. Y Classroom no detecta esos datos directamente del Drive, por eso se le tiene que poner el botón importar calificaciones. La cuestión es que si hay un error o hay una revisión o hay una modificación, esa modificación se puede revisar, como decía la maestra Miriam, tanto en el formulario, ahí se puede ver todo el examen y cada una de las preguntas o cada una de las respuestas a las preguntas, y ahí puede modificar los valores y automáticamente se van a modificar en el Drive, en la hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo también puedo ver el concentrado, modificar lo que tenga que modificar y automáticamente se va a ver reflejado en el formulario, pero no en el Classroom. El Classroom hay que ponerle todavía la palabra, el botón importar. Por eso si como en los casos esos que mencionábamos la maestra y yo, que hubo un alumno que no se pudo ver su calificación, se escribió manualmente en el Classroom. Y si yo le llego a poner otra vez el importar calificaciones, la va a volver a borrar y lo va a poner sin entregar. Lo voy a poner en 0. Sí, la parte de las calificaciones afecta únicamente el puntaje de la calificación, no afecta el estatus si está entregado o sin entregar. Y sí, como dice el maestro, hay que recordar que al final de cuentas estos documentos, estos archivos son nuestros instrumentos. Si antes nuestros instrumentos en el aula física era una hoja que era el cuestionario y nuestra lista aparte, entonces si yo califico el cuestionario y hago el examen del alumno en papel y hago una corrección en papel, ahí modifico su calificación. Pero yo también tengo que irme a la lista y modificar la calificación. Es algo similar a lo que está diciendo Jesús. Cuando importamos calificaciones, no podemos importar solamente una, importa todo el grupo. Entonces va a tomar toda la información de puntuaciones que había en... ¿Dónde? Va a tomar toda la información de puntuaciones que había en Classroom y va a rellenar toda nuestra lista de calificaciones. Si hicieron una modificación manual, hay que volver a hacer esa modificación manual de calificación. ¿Sí? Pero sí, si hacen modificaciones manuales, pues hay que hacerlas tanto en el instrumento, que sería el cuestionario, como en Classroom, que es donde está la lista de calificaciones, para que esté todo, para que todo cuadre finalmente. ¿Sí? No hay más comentarios. A ver, déjame ver el chat. Sí, disculpa. Sí, Luis. Si yo tengo, por ejemplo, en mi formulario, es que me diga si la vamos a aplicar un examen, algún trabajo de recuperación, y yo dentro de mi formulario tengo un trabajo que me sirve para ese evento, ¿es el mismo proceso para poderlo hacer que me importe la calificación de ese alumno? ¿Tú te refieres a reutilizar un formulario? Ajá, a reutilizar, así es. Ok. Si vas a reutilizar un formulario, lo que hay que revisar es en el formulario, primero que nada, que no esté limitado a una respuesta. Si es para los alumnos que ya lo hicieron, si lo van a volver a hacer. Si es para una clase distinta, no hay problema. ¿Sí? Cuando lo pongas aquí, mira, voy a agregar aquí otro formulario.
Okay. Y aquí está. Tengo mis formularios y mi importación de calificación está habilitada. Okay. Cuando los respondan, no, perdón, aquí hay dos, porque hay dos, no, solamente necesito uno, ahí está. Sí, no pongan dos formularios en una sola asignación, porque la calificación es una sola. Si ponen dos formularios, Classroom no sabe qué hacer, porque va a haber dos calificaciones, y pues Colja lo dice. Entonces, para asignaciones hay que usar un solo formulario para poder jalar la información. Yo puedo reutilizar el formulario tantas veces como yo quiera, en los escenarios que yo quiera, pero si yo lo configuro para que tenga una sola respuesta, pues el alumno solamente lo va a poder contestar una vez. Yo no les sugeriría que un formulario donde quieren sacar una calificación le permitan a una persona contestarlo más de una vez, porque luego va a haber dos o más registros de esa persona, y cuál es el que vas a tomar, cuál es el bueno, o cuál es el criterio ahí para determinar cuál es la calificación buena. Entonces, sí les sugiero que ese tipo de cosas las hagan pues ya más específicas en ese sentido. Si son formularios para repasar, no sé si conocen las guías de repaso que tienen los alumnos en la página, que son exámenes en línea que pueden tomar cuantas veces quieran. No les dan calificación, pero sí les dan retroalimentación. A lo mejor un instrumento de ese tipo les puede servir, un instrumento que no califique, pero que sí le muestre todo en lo que se equivocó y lo que sacó bien, para que pueda estar repasando. Pero ya para calificación, yo sí les sugeriría usar uno solo. Si vas a reutilizar, puedes reutilizar entre grupos distintos, pero no se lo apliques al mismo, porque creo que tampoco tiene mucho sentido ponerle el mismo cuestionario idéntico dos veces a una persona que ya lo hizo. Tendría que ser crear otra tarea. Si es para calificar, yo te sugiero crear otra tarea. Así es. Sí. Muchas gracias. No, por nada. Sí, pueden sacar una copia, dice Susana, pueden sacar una copia. Mi comentario es, en términos de evaluación, no sé qué tanto sentido tenga hacerle el mismo examen idéntico dos veces al alumno. O sea, si con eso lo voy a calificar, si ya lo hizo una vez, lo voy a hacer el mismo examen otra vez. Pero bueno, esa ya es también decisión de ustedes. Si le quieren hacer uno idéntico, sí, hay que hacer una copia para que puedan aplicarlo otra vez. Si lo configuran para que solamente una vez lo puedan presentar. Okay. ¿Alguna otra? Sí. Creo el maestro Luis levantó la mano. Maestro Luis. No, disculpa, me equivoqué en el botón. Gracias. Okay. Me estaba estirando, dijo. Ok. Bueno. Entonces, eso es la parte de Classroom. Sobre el contenido, hay que recordar, voy a hacer hincapié en esto, que la información la van a consultar los alumnos. Bueno, el formulario nos permite mostrarla teniendo texto, luego una imagen y luego las respuestas, ¿sí? Para poder reestructurar la lógica o la redacción de los problemas, pues hay que pensar en que no vamos a poder meter aquí algo en medio. Si es necesario que quede alguna imagen o alguna figura, alguna fórmula en medio de la redacción, van a tener que hacer algo como esto. Pasar a imagen por completo la redacción del reactivo para que pueda quedar de esa manera. Si lo pueden adaptar, que es la sugerencia que más se hace, es que puedan poner en texto como texto tal cual, y luego la imagen de acompañamiento, que es que ilustre todo lo que necesita, y luego las opciones de respuesta. En las opciones de respuesta pueden poner imagen y texto, y pueden poner aparte solo texto, no hay problema con eso. Y también recordando que el orden que le damos a la información
no tiene relevancia ya en Classroom. No importa si esta es la pregunta 1 o la 2, esta parte, no importa si la respuesta A, B, C o D, porque Classroom se las va a poder aleatorizar de todas maneras. Si ustedes tienen un examen grande, donde tiene una sección que son preguntas aleatorias, pero tienen alguna parte donde tienen una secuencia específica de preguntas y quieren conservar toda esa estructura en su examen en formularios, van a tener que utilizar las secciones. ¿Alguien tiene duda con las secciones? ¿Cómo aplicarlas? Las vimos muy rápido ayer. Ok, a ver. María Luisa, para hacer las imágenes, ¿para hacer qué imágenes? Imágenes que no se encuentran en internet, que uno quiera hacer para una pregunta. Ajá, pero bueno, es que esa pregunta es muy... Por ejemplo, en química o en matemáticas. Ok, para matemáticas. Para matemáticas tienen... A ver, hay un editor de ecuaciones para Chrome. Déjenme ver aquí. En el Marketplace que estábamos viendo ayer, hay muchas aplicaciones de ese estilo. Por ejemplo, aquí está uno que se llama MathType, que es para Chrome. Lo podemos instalar en nuestro navegador y podemos, te detecta escritos, o lo puede hacer como fórmula. Depende de cuál sea. Por ejemplo, para química no recuerdo alguno, pero si buscamos aquí, que es química orgánica. No, este es el mismo. Hay que buscar alternativas específicas. Bueno, pueden encontrarlas tanto para el Chrome, para que funcione directamente en su navegador, o pueden buscar alternativas. Por ejemplo, para matemáticas está pues el MATLAB, que siempre ha existido, pero también hay otras alternativas que son gratuitas. El Octave. Octave. Bueno, por ejemplo, aquí este es un programa para graficar, pueden hacer muchas cosas distintas. No sé, depende de qué es lo que pero se manipularía como imagen. En estos programas tú ingresas la información normalmente de esta manera y puedes producir una gráfica como esta, que es la que puedes usar para tus problemas. Pero sí implica saber introducir la información como el programa te lo pide para que te grafique de esa manera. Si alguno de ustedes tiene una computadora Apple, Apple tiene un graficador gratis desde siempre, donde puede hacer este tipo de fórmulas y graficarlas tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Aquí entramos a un campo muy, 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 muy amplio, porque pues para cada para cada materia prácticamente puede haber muchas soluciones distintas. A ver, vamos a buscar diagramas. Normalmente si van a buscar esto, yo les recomiendo que lo busquen en inglés para que encuentren normalmente soluciones más efectivas. Por ejemplo, mira, aquí está uno que se llama Chemix, que es para química. Y funciona en línea.
ahí pues van a encontrar muchas opciones distintas. No sé, este es como de laboratorio, pero supongo que también tiene algo para figuras. Sí, ok. Entonces, pues ahí ya dependiendo, por ejemplo, cuando encontramos un programa como este que me permite dibujar diagramas, normalmente todos tienen alguna triquiñuela o algo que tiene una versión de paga, pero mientras nos dejen trabajar, por ejemplo, si yo puedo hacer esto, puedo tomarle una captura de pantalla. Esta es la pregunta, esta es a que iba dirigida mi comentario. ¿Se va a manipular como imagen de todos modos? Sí, sí, a final de cuentas lo que necesitamos es algo que podamos meter al formulario, y lo que podemos meter al formulario o son videos o son imágenes. Para las imágenes, no sé, creo que, a ver, antes de seguir, Sandra, ¿tienes una pregunta? Sí, pero creo que no tiene que ver con lo que están platicando. Yo quiero saber sobre, es que estoy haciendo mi cuestionario, mi examen básicamente, y estoy en lo de los tipos de respuestas. Yo tengo una pregunta que es relacionar columnas. Quería que me recordaran eso, porque ya ves que está la de escala lineal, cuadrícula de casillas, y quería saber cuál era, porque es esta pregunta que yo tengo es como la que estaban comentando ayer, que es una pregunta, pero básicamente son 4 respuestas. Entonces serían 4 en 1. Pero si quieres termina con lo que estaban mis compañeros y ahorita me explicas a mí por si hay más compañeros que quieren saber de esto. Podemos ver, eso es bastante sencillo y rápido. Lo voy a poner aquí y ahorita seguimos con la otra parte porque es un poquito más amplio lo otro. Entonces, mira, para poner una opción, una pregunta, pero no hay problema. Quieras relacionarlas, sí, disculpa, las columnas, vas a elegir cuadrícula de opción múltiple. El tipo de pregunta va a ser cuadrícula de opción múltiple. Entonces vas a poner las filas y vas a poner las columnas. ¿Y cómo sé por decir, si yo tengo la primera, un ejemplo, ¿no? Que sería árbol, y en la donde dice columna, yo pongo verde y la respuesta para mi fila 1 sería verde, que es columna, pero yo la pongo hasta el espacio 3. Okay. ¿Cómo le hago? Aquí está tu clave de respuestas. Vamos a ver que aquí dice árbol y que verde está aquí en la columna 3, entonces la respuesta va a ser esta. Ah, ok. Para la fila 2 vamos a suponer que es pescado y la respuesta es azul y azul está acá, entonces va a ser así. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? No por nada. Ok, continuando con la parte de la información. Acuérdense que al final de cuentas todo lo vamos a meter como una imagen o como un video. Entonces, aquí, si encontramos una herramienta como esta, de seguro para salvarlo como JPG, tengo que tener la versión de paga o algo así, que es normalmente con los bloqueos que nos encontramos con estas herramientas. Lo que podemos hacer es tomar una captura de pantalla. Si ustedes están usando Windows 10, es muy fácil tomar capturas de pantalla o grabar nuestra pantalla. Normalmente para tomar una captura, pues se ponen la pantalla como la quieren y luego le dan el botón de imprimir pantalla y se van al programa donde van a pegar la captura de pantalla y la recortan y pues ya le siguen haciendo todo eso. En Windows 10 tenemos una opción que nos permite hacer recortes de la pantalla muy rápidamente. En lugar de darle imprimir pantalla, el botón de imprimir pantalla, lo que hacemos es la combinación de teclas, la tecla del símbolo de Windows más W. Perdón. Disculpen. Es la tecla de Windows más Shift más S. Se las voy a poner aquí en el chat. Es una aplicación que está en los programas, se llama Recortes, también está en Windows 7. Sí, la diferencia, ahorita vamos a ver la diferencia con la aplicación de recortes.
Y el comentario de hace rato, si me permiten, era precisamente que con esa herramienta, si los maestros ya estamos acostumbrados o habituados a utilizar el editor de ecuaciones, a buscar alguna imagen en otro programa que haga gráficas, hablando de matemáticas directamente, eh, pues simple y sencillamente usamos esa herramienta recortes, grabamos la imagen y la jalamos desde formulario. Eso es lo que estuvimos haciendo. Ya estos programas pues sí están interesantes y tienen más opciones, pero a final de cuentas vamos a hacer lo mismo, ¿no? El recorte de la imagen, grabarla y jalarla. Así es. Sí, exactamente. Al final de cuentas van a hacer un recorte. Por ejemplo, aquí yo voy a recortar esta sección. Esta es la herramienta de Windows 10. Me permite hacer un recorte de selección o de la ventana completa. Entonces nada más elijo esto y ya me aparece aquí como una imagen que puedo guardar directamente. Es un poquito más rápido que la herramienta de recortes. De hecho, si yo abro la herramienta de recortes aquí, me sugiere que use esta otra herramienta que estoy usando, ¿sí? Entonces, la herramienta de recortes, que como bien dice el maestro, está disponible desde Windows 7, creo, es muy similar. Con esta herramienta vamos a crear, primero elegir un modo. ¿Qué tipo de recorte quiero hacer? Una forma libre, quiere decir que puedo hacer algo como esto. Normalmente nunca vamos a hacer un recorte de este tipo, porque nos va a quedar el espacio acá blanco, depende de lo que tengamos que hacer. Podemos también hacer un recorte rectangular. Le doy aquí en nuevo y hago un rectángulo. Y aquí está mi recorte. O le puedo decir que sea una ventana completa. Cuando le doy en nuevo, me pide que elija qué ventana. Le doy clic aquí. Y aquí está toda la ventana. Normalmente para los recortes queremos una sección, porque estamos trabajando con una parte específica y queremos nada más esa parte para llevárnoslas a otro lugar. Entonces, si le damos aquí en recorte rectangular, nuevo, voy a elegir esta parte nada más. Y aquí ya la puedo guardar como en mi computadora. Y ya me la llevo al formulario, ¿sí? Esto lo podemos estar haciendo cuantas veces queramos, no hay problema, su uso es ilimitado. Si ven alguna opción de alguna herramienta en línea que les sirva, hay algunas herramientas que sí vale la pena pagar alguna suscripción. Digo, si son las que vamos a estar utilizando de forma constante, hay muchas herramientas que se conectan con Drive y nos permiten acceder a nuestra información desde Drive. Entonces eso les puede ahorrar mucho trabajo, dependiendo de cuál sea su necesidad. Entonces sí les recomiendo evaluar esas herramientas que les pueden llegar a servir mucho. Para el caso de física, hay una recomendación que siempre me gusta mucho hacer y no siempre se conoce. Hay una herramienta que se llama Algodoo. ¿Cómo suena esto? Para los maestros de física les puede servir, es un simulador de física gratuito que pueden descargar en su computadora y pueden hacer simulaciones, pueden grabarlas y ponerlas como ejemplo de los ejercicios, o simplemente para sus clases que también pues son virtuales, y pues pueden demostrar mucho mejor conceptos físicos de esta manera. Algo que a lo mejor puede ser difícil de comprender como la velocidad terminal, resulta muy, muy fácil explicarlo con este tipo de aplicaciones. Entonces sí les sugiero aplicar este tipo de soluciones. Windows 10, accesorios de Windows, herramientas de recortes.
Ok. Y bueno, si necesitan grabar video, también lo pueden hacer en el caso de Windows 10, muy fácil utilizando las teclas. A ver. La tecla Windows más G. Nada más, bueno, aquí les voy a poner un video porque, bueno, les voy a compartir un video porque no van a poder ver la herramienta. No se transmite por la señal de Meet, no se transmite la herramienta. Voy a compartirles un video para que puedan ver cómo funciona eso y que sepan cómo pueden grabar cuando lo necesiten. Que al final de cuentas, pues grabar les puede servir para ilustrar un problema, una respuesta a lo que necesiten ahí. A ver. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Aquí está. ¿Quieres compartir el video, este video, de cómo grabar su pantalla de video en Windows 10? Sin ninguna otra herramienta. ¿Okay? Bueno, terminando entonces con el contenido, no sé si hay otra pregunta sobre cómo generar alguna gráfica o imagen para sus formularios. En el caso de inglés, no sé si usen audios en inglés para los exámenes. ¿No? Ok. ¿Alguna pregunta específica que tengan sobre alguna herramienta o algo que se me haya pasado de los formularios? El temario, pues prácticamente lo agotamos ya, llegamos a la parte final. Déjame quitar esto, a ver, revisar el temario. Sí, el temario sí lo cumplimos. No sé si tengan alguna pregunta específica. Luis. Sí, disculpa, ¿me podría repetir el nombre de la aplicación para física, por favor? Sí. Aquí está, Algodoo. Te paso el... Ajá. Les voy a poner ahí el enlace también. Ok, muchas gracias. Ahí está. Disculpa, a mí me gustaría que si no les molesta a mis compañeros, nos pudieras dar así como rapidito un resumen en cuestión de las respuestas de los cuestionarios. Porque normalmente yo utilizo 2 tipos de respuestas, pero ayer me llamó la atención que hay más. Yo no las utilizo, pero me gustaría así como saber un poquito más. Ya ves que viene la de respuesta corta, nomás así si nos pudieras poner en la pantalla un ejemplo de cada una, rapidito nomás. Sí, respuesta breve y respuesta y párrafo son texto abierto. Que esto es lo que les comentaba, que no es recomendable porque es muy difícil de automatizar su calificación. Este texto se usa para párrafos, pues normalmente de interpretación, donde el docente tiene que analizar lo que escribe y pues evaluar, que son respuesta breve y párrafo.
Las que normalmente se utilizan para los exámenes, pues opción múltiple, que es la que ya conocen. Casilla de verificación es prácticamente lo mismo que opción múltiple, con la diferencia que la casilla de verificación el alumno puede palomear más de una, puede elegir más de una respuesta. Si es necesario que elijan más de una respuesta en la pregunta, es necesario usar una casilla de verificación. La lista desplegable tiene el mismo principio, es una serie de opciones, pero no las va a ver todas juntas, sino que va a tener que hacerle clic a una lista y elegir de esa lista. La lista desplegable normalmente nos sirve para conceptos muy cortos, palabras cortas o frases de pocas palabras. ¿Por qué? Porque lo que va a ver pues, es un listado grande. Si es mucho texto, pues no va a ser legible de esa manera. ¿Por qué? Porque se va a ocultar cuando le dé clic afuera. Normalmente en los exámenes esto no es algo que se utilice. Carga de archivos, lo comentábamos, por ejemplo, para las materias que requieren que hagan algo por fuera y que suban para verificar ese trabajo. Les va a permitir que los alumnos les suban archivos directamente a su Drive. No hay problema porque pues tenemos espacio ilimitado. Uno de los comentarios que hicieron los maestros, que es importante, a este tipo de preguntas, pues de preferencia no ponerles valor en 0. ¿Por qué? Porque no la vas a poder evaluar hasta que bajes el archivo y revises. Entonces no tiene mucho caso ponerle un valor. Tenemos la escala lineal, que vimos que es como las preguntas de encuestas de satisfacción. ¿Qué es esta? Elige entre dos valores del extremo 1, extremo 2, ¿dónde queda lo que corresponde a esta pregunta? Normalmente se usan para evaluación de satisfacción. No se me ocurre en examen algo en lo que lo pueda usar. Y pues tenemos las dos cuadrículas, la que es de opción múltiple, que es la que vimos para relacionar conceptos, y la cuadrícula de casilla de verificación es idéntica, pero con la opción de que puedes ponerle más de una opción. A ver qué comentaron acá. En tutorías, orientación, ok. Ahí lo pueden utilizar la escala en un formulario, muy bien. Ok. No sé, Sandra, ¿fui muy rápido o sí está bien? No, está muy bien. Es que como estaba haciendo anotación, nomás quería yo rectificar que sí estuviera bien. Gracias. Ok, muy bien. Sí, Susana. Yo nada más tengo una pregunta del for límite, porque me avisa obviamente cuando ya se cierra que ya no recibe respuestas, pero siempre me llega un correo que no se entregó, me dice tu mensaje no ha llegado a, y me da la dirección, pero siempre me da esa dirección que es 132 no sé qué, y lo dice profesores, y viene un número @coachbc.edu.mx. ¿Por qué siempre aparece esa dirección? Muy parecida. ¿Cuando usas Form Limiter? Ajá, siempre me parece eso, que no se entregó a esa dirección. Dije, pues si no lo tengo registrado como alumno, no sé si sea parte de que es propietario Cobach, pero siempre me parece así. A lo mejor es una dirección interna del grupo de maestros, pero si puedes reenviarme ese correo para revisar qué es lo que está haciendo y puedo darte una mejor idea de qué es lo que está pasando. Deja ponerte aquí mi dirección. Les puse en el chat mi dirección para cualquier cosa. Eso sí, si me lo puedes reenviar, el correo que te llegó tal cual, y ya lo revisamos. Gracias. No por nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, queja?
Ok, Anaí, no sé si tengas algún comentario también. Por mi parte, pues sí estamos llegando al final. No sé si quieren agregar algo. Ok, Carlos, solo recordarles, maestros, que el video de la primer y esta segunda sesión se les va a hacer llegar. También se va a publicar en la página, pero se les va a enviar a ustedes como apoyo para el momento que ustedes repliquen esta capacitación con sus compañeros. Igual, ¿no? Tómenle la palabra a Carlos, aparte de tener el apoyo de los videos, cualquier situación que ustedes presenten con alguna duda en el formulario, que tengan algo que no les permita completar la capacitación, pregúntenle a Carlos, me pueden preguntar a mí y los podemos asesorar. Pero sobre todo para esto, los videos se van a editar un poco, ¿no? Lo que son las presentaciones, esta despedida, se va a editar y ya se les va a enviar el puro contenido. Solamente el contenido para que ustedes lo tengan de apoyo. Así que con confianza, maestros, cualquier situación que se presente con Carlos Chi o conmigo, aquí Anaí. Disculpen, casi no se escucha. ¿Será por el cubrebocas? Creo que... ¿Así? Yo sí escuché bien. ¿Sí? Se oye muy bajito, muy lejos. Ajá, se oye muy bajito, muy bajito. Ok, ¿así? Ya, a ver, Ya ¿me mejor. escuchan ahí? Ah, Así ya, ahora sí. Híjole, me hicieron que me quitara el cubrebocas, ¿eh? Qué miedo. Ok, maestros, solamente agradecerles y recordarles que el video de la primera y segunda sesión se les va a enviar para que lo tomen de apoyo en sus capacitaciones, estén recordando ahí los temas, tomen alguna estructura para replicar esta capacitación y cualquier duda, pues aquí con Carlos Chío, conmigo. Así que, pues gracias por atender la capacitación. Si no queda alguna duda, ustedes dicen, se termina, está programada hasta la 1:00, pero si no tienen ninguna duda, hasta aquí la podemos dejar, es decisión de ustedes, maestros. ¿La replicación del curso ya se va a acordar al interior de cada plantel? Sí, maestra Miriam, es de manera interna, pero sí van a tener todo el mes de febrero para realizar esa capacitación de manera obligatoria, ¿no? En sus planteles. Muy bien. Maestra Susana. Sí, yo sobre los exámenes, por ejemplo, se nos pidió ahora para los programas que hiciéramos, una de las actividades va a ser en los formularios y aparte el examen diagnóstico, etcétera. Entonces, nuestra duda es, yo por ejemplo, cuando trabajo las academias con mis compañeros de inglés, pues yo les mando mi examen, ellos me mandan mi examen, etcétera. Inclusive ellos pueden hacer una copia, ya sea de mi examen o yo puedo hacer una copia de su examen, etcétera. Pero nos decían que cuando lo hablábamos con Tere, que se les dificulta mucho. Si yo, por ejemplo, hago el examen diagnóstico para que se suba al drive de colegio y que ese se comparta con los compañeros, la duda era cómo se puede compartir sin que todas las calificaciones me las manden a mí. Entonces, yo siempre lo que yo hago es que yo hago una copia y pues ya subo la copia, le cambio el nombre, le subo la copia y ya manda directamente las calificaciones a cada una de mis clases. Pero ¿cómo lo van a manejar o cómo lo podemos decir a los compañeros para que si se sube ese formulario a la plataforma o al drive de Ecobash, no me vayan a llegar a mí, si yo creé el formulario, no me vayan a llegar a mí la información, que es lo que algunas veces ha pasado, que se comparten en academias y todas las calificaciones le llegan al que realizó originalmente el formulario. Entonces, no sé cómo se maneje eso. Yo sé que nosotros hacemos una copia, pero no sé cómo se les pudiera explicar también a los compañeros o si hay otra opción para que no tengan ningún problema en usar el formulario. Nosotros lo mandamos como PDF, lo mandamos como Word y aparte lo mandamos
como formulario, pues en el Drive, pero no sé, cómo se pueda manejar mejor, o si la única opción es nada más que saquen la copia, o porque yo, por ejemplo, para mis clases, pues sí, hago una copia de cada examen para cada una de las clases, pero escuché hace ratito que decían que automáticamente te baja las calificaciones a los alumnos que tengas en esa clase, entonces no sé ahí cómo funciona esa parte, si me pudieran explicar, por favor. Okay. Eso creo que tiene que ver con alguien que no está aquí, que por lo que dices es con Tere. No sé cómo sea su procedimiento de compartir información. Por lo que explicas, lo que entiendo, y tú dime si es incorrecto. En Cobash hay un usuario propietario del formulario y ese usuario propietario les comparte a ustedes, maestros, el acceso a ese formulario. Pero ese formulario de ese usuario propietario que está en Cobash ya trae respuestas. Es para que nosotros lo usemos con los alumnos. Pero por ejemplo, si yo uso directamente ese formulario, las respuestas se van al Drive de la persona que originalmente lo hizo. Sí, sí. Entonces, la pregunta es nada más, es indicarles que hagan la copia y así, o sea, yo así lo he trabajado siempre, pues. Yo simplemente hago mi copia y pues obviamente ya se van las calificaciones a mis grupos. Pero no sé si sea esa la acción a seguir al momento de utilizar un formulario, ya sea para el diagnóstico, ya sea para el examen o para el ejercicio que se nos está pidiendo en formularios. No sé si sea esa la indicación, pues que nada más simplemente hagan una copia para que quede en su Drive y utilicen su copia. Sí, si yo estuviera en el lugar donde está Tere, yo definitivamente tendría la copia, que es la que se hizo en academia, y para repartirlo haría copias para cada uno de las diferentes de los planteles, y ya que ellos la usen en su plantel, para yo no tener acceso a la información de los planteles. Por logística se me hace más fácil, y también por salud mental. O sea, yo no quiero ver una hoja de cálculo con miles de respuestas de todos los planteles. O sea, eso ya pues que lo revisen del plantel mejor. Yo haría eso. No sé si tengamos la competencia de hablar con Tere para explicarle eso, pero pues yo creo que sí lo podemos ver. Creo que es lo más sano. Sí, porque esa era la parte que decían, porque decían, pues mejor, pues compárteselos en Word, pero si ya está hecho el trabajo, ¿para qué hacerlos si vamos a tener que utilizar el mismo, por ejemplo, el examen diagnóstico, como para qué hacer al maestro que trabaje y que él tenga que hacer otra vez el formulario? Pues entonces, pues yo creo que esa sería nada más la opción más viable, comentarle que simplemente cada plantel o cada academia de plantel haga una copia de ese original. Sí, ahí definitivamente creo que el producto final debe ser un formulario. El producto final ni siquiera debe de interesar el Word, porque pues eso no se va a usar a final de cuentas. Si acaso el formulario y el PDF, no sé si por reglamento se tenga que seguir con la tradición de la impresión del documento o algo así, pero creo que sí es nada más el formulario. Ustedes como academia trabajen incluso con los documentos de Google, más fácil que en lugar de Word. Con un solo documento pueden trabajar en la academia y producir con base en eso el formulario. Y el formulario es el que ya queda como propiedad del, ¿qué es? El departamento de evaluación. Sí, ¿verdad? Y pues ya ellos, ya teniendo el original, por así decirlo, sacar copias y que cada plantel lo use con la información de ese plantel, en lugar de que en planeación esté el concentrado de todos. A mí se me hace tiene más sentido eso. Ok. Y gracias. pues aquí lo comento con Anaí para ver cómo hacerle llegar esa información a Tere. Ok, perfecto, gracias. María Luisa, ¿tenías una pregunta?
Sí, es sobre el mismo tema que era lo que yo comentaba el día de ayer, porque por ejemplo, si bastaba hacer la copia, porque en algunos exámenes yo sí hice copia para cada grupo y en otros no. Bueno, en los siguientes parciales en algunos no hice y el detalle fue que en unos grupos sí me separaba a los alumnos por decir si 35 hicieron ese examen, los separaba y los tenía en el Excel solamente esos 35, pero por ejemplo me iba a otro grupo, a los demás, y ya tenía 125 respuestas. Entonces, para buscar de cada alumno tenía que buscar, o dudas que tenía que buscar entre los 125 la matrícula y el nombre del alumno. Pero mi pregunta es, así como la maestra, si basta con la copia para romper ese vínculo. Sí, mi sugerencia es, si ustedes saben que van a necesitar copias, por ejemplo, yo ya sé que en mi plantel voy a necesitar 3 copias. Ok, desde el momento que yo tengo, ya sea el que nos proporciona TR o el que hacemos en el plantel, en el momento que yo lo tengo, el examen ya terminado, ya lo diseñé en papel, ya me quebró la cabeza, y ya quedó. Lo voy a pasar a formulario. Ya que terminé de pasarlo a formulario, antes de tener siquiera una respuesta, cuando ni siquiera tiene una hoja de cálculo vinculada, en ese momento que ya lo terminé, le saco copias. ¿Para qué? Para que cada copia cree su propia hoja de respuestas y cree su propia hoja vinculada de cálculo para que ahí guarde sus respuestas. ¿Sí me explico? Si ya están dando y copio nada más el formulario, pero no hice la hoja de respuestas, pues no sé si se haya quedado con la otra hoja de respuestas, hay que verificar ese formulario exactamente. Y si no sé si hay que hacerle una hoja nueva, borrar la que tiene, meterle una nueva, o sea, hay que ver eso. Si ya sabemos que lo vamos a necesitar, digo ahorita que estamos empezando, creo, antes de hacer esas asignaciones, saquen todas las copias que necesiten y a cada una creen su hoja de respuestas, su hoja de cálculo con las respuestas, para que ya no pase eso. Gracias. ¿Verdad, Jesús? Sí, es sobre lo mismo y algo más o menos se habló ayer. Depende de la experiencia de cada maestro y las necesidades de cada uno de ellos también, que tanto sabe usar eh, estas tecnologías nuevas. Pero sí, la solución para lo de las academias y el diagnóstico, pues es que den nomás la instrucción de que se le saque copia al archivo que le están mandando, porque si no va a ser un desastre. Y en cuanto a lo que dicen de cada quien ya estar trabajando con sus archivos, pues a lo mejor para los maestros que tienen pocos grupos es conveniente sacar una copia para cada grupo. Comentaba ayer que yo tengo 9 grupos de la misma asignatura y tengo que sacar 9 copias y asignar 9 veces en el Classroom y es algo tedioso. En mi caso, pero pues ya experimentalmente y haciendo prueba y error, lo que hice fue únicamente al momento de iniciar el formulario les pedí grupo, nombre y apellido. Y les mandé el mismo formulario a mis 9 grupos. Al momento de generar la hoja de cálculo, pues nomás los ordené por grupo y apellido y pues ya tengo en la misma hoja de cálculo todos los 9 grupos separados por grupo. Pero vuelvo a repetir, esto ya es decisión de cada quien y experiencia de cada quien. A final de cuentas, Classroom lo que va a hacer es jalar todo eso de la hoja de cálculo y acomodarlo grupo por grupo tal y como lo tenemos estructurado. Esa sería una solución, pero para los que tenemos muchos grupos de una misma materia, y pues ahora sí que queda decisión de cada quien usar lo que más crea conveniente, pero pues lo básico sería lo que dicen, sacar una copia para cada grupo. Sí, bueno, y creo que ayer nos comentaron que no importa cuántos registros tengas en tu hoja de respuestas, te jalan nada más los de tu grupo en Classroom. Entonces, puedes usar solamente un formulario, como bien dices. Así es. Algo que no sé si lo están utilizando, déjenme mostrarles. Pueden publicar a todos sus grupos desde una sola publicación. No tienen que hacer una publicación por cada grupo. Pueden publicar desde una tarea. La pueden asignar a todos los grupos que tengan si es la misma tarea. Déjenme. Sí, porque en el segundo parcial
o en el primero, no, en el primero, me pasó de que hice eso, le saqué copia al 1, al 2, al 3, hasta el 9, y cuando lo estuve asignando me equivoqué en dos grupos que no les puse, en uno no le puse que importara calificaciones, y en el otro le puse una hora que no era, y de estarlos haciendo así, pues. Y si es un solo formulario, pues se los mando a los 9 con los mismos datos, y se revisa solamente una vez. Por ejemplo, cuando van a hacer una publicación, aquí pueden elegir para quién y pueden palomear varios grupos. Entonces, si yo tengo 9 grupos de la misma materia y voy a hacerles el mismo examen a los mismos grupos a la misma hora, puedo palomearlos todos y aquí ya los publico todos juntos desde una sola parte. No tengo que hacerle una publicación a cada uno. Y aquí ya me dice que a 4 clases les voy a publicar esto en tal fecha. Nada más recuerden que va a ser en el mismo día, con las mismas restricciones de programación si lo programan, y la misma fecha de cierre si tiene fecha de cierre. Si es publicación, sí se puede a varios grupos a la vez, pero si es programación no se puede. Tendría que ser uno por uno. La programación sí es uno por uno, es cierto. Eso no me lo sabía. Si es programación, no pone la opción de programar si lo quiero hacer a todos. Sí, qué molesto está eso. Hay que hacer una petición ahí a Google, cada uno hay que ponerle que nos deje programar a varios grupos. Así es, porque sí, resulta muy tedioso. Ok, María Luisa. Sí, yo tengo una pregunta para el profesor Jesús. Maestro Jesús, cuando pone usted el grupo en los datos personales del alumno, ¿lo dejan separado en una sección para que al momento de importarlos se separen los grupos? ¿O es corrido los datos? Sí, lo pongo en una sección para que no vaya, porque yo uso mucho el aleatorio de preguntas, y si lo dejo en el mismo lugar, pues no. Por eso, bueno, el grupo y los nombres también se van a poner aleatorio, ¿no? Pero como que ya no está tan descabellado que primero me pida el apellido, luego el nombre y luego el grupo, o en cualquier orden, ¿no? Grupo, nombre, apellido, grupo, apellido, nombre, grupo, apellido. Eso va a pasar si le pido nombre y apellido separado, y si le pongo que ponga las preguntas aleatorias, pero sí lo pongo en una diferente sección. Cuando genero mi hoja de cálculo me aparece grupo, nombre, apellido y todos los que me da por default, que son el correo y las respuestas. Entonces, todos los mismos grupos se van a la misma sección de la hoja de cálculo. A la hora de importar, maestra, a la hora de importar, se van a importar desde Classroom, entonces se van a importar los alumnos que estén dentro de ese Classroom solamente. Y lo que dice el maestro Jesús Arturo, sí, efectivamente, si va a manejar nombre y grupo, en la primera sección de su formulario maneje esos dos datos exclusivamente. Los datos del alumno, si quiere el nombre de la materia, el nombre del alumno y grupo, y ahí termina la sección, y sus preguntas del examen las pone a partir de la segunda sección. Bueno, en mi caso lo que yo hago es que les pongo el nombre, les pido como respuesta breve el nombre, pero les doy un orden. Escríbelo apellido paterno, materno y nombre para que no se pongan aleatoriamente. Entonces, de esa manera yo los ordene, ya queda todo el nombre junto, pero el grupo era lo que me falta. Bueno, gracias. Okay. Con eso del grupo me ayudó mucho a mí, porque al ser tantos y estar haciendo la búsqueda se facilita bastante. Ahí, bueno, yo sí les pediría si pueden explorar la solución de ponerle una respuesta por usuario que recopile su dirección y verificar que de esa manera pueda jalar Classroom las respuestas sin tener que pedirle al alumno que ingrese su nombre, su grupo, para saber si les va a funcionar, porque pues sería menos trabajo también para ustedes eso, creo. Si pueden explorar esa solución y si les funciona, nos comentan para poder seguirla sugiriendo, o si no funciona, pues ya para de plano no sugerirla. Yo no entendía, a ver ahí. Compañero de hecho, Carlos, una de mis preguntas que iba a hacer al principio era si no conocía alguna forma de
de que al momento de que se generara esa hoja de cálculo hubiera la forma de que por medio del correo jalara los datos del alumno, que son nombre y apellido. Es que eso es lo que hace Classroom, eso es lo que les comentaba cuando le ponemos el formulario en Classroom y habilitamos que importe calificaciones, va a jalar las calificaciones del formulario de los usuarios que tenemos registrados como alumnos en nuestro Classroom. Ya no es necesario pedirles al alumno que ponga su nombre y su grupo. Sí, Classroom jala solamente las calificaciones de los usuarios de ese grupo. ¿Sí me explico? Sí, Sí, Carlos. en mi caso era perdón, Miriam, adelante. Sí, es que le quería comentar a Carlos. Lo que pasa es que en ocasiones no nos jala el nombre del alumno, jala la matrícula. O sea, jala su correo que es la matrícula, y no me da el nombre del alumno, sino me da su correo institucional. Por eso es que yo he optado por, aparte, pedirles el nombre. Pero en el listado de Classroom tú tienes sus nombres. Así ¿no? es, sí lo tengo, y por eso yo no entiendo por qué sucede eso en ocasiones. Hay veces ¿dónde dices que no jala su nombre? En la hoja de Excel, en la hoja de cálculo. Ajá, exactamente. En la hoja de cálculo del cuestionario no va a aparecer el nombre, va a aparecer el correo. ¿Sí? Pero en Classroom, si tú jalas las calificaciones y te vas y sacas tu hoja final de calificaciones, ahí vas a tener a tus alumnos, lista de alumnos con las calificaciones, ¿no? No, sí, es correcto, y ese no es el problema. Ajá, en Classroom sí, pero en el formulario no, pues si yo ando buscando algún alumno en especial, pues me tengo que saber su matrícula, tengo que buscar Exactamente. Así es. Como dice la maestra Miriam, yo creo que varios nos estamos enfocando cuando son los casos de esos alumnos que por alguna razón rara no aparecieron y tenemos que irnos al formulario o a la hoja de cálculo para ver qué pasó con ese alumno y para buscarlo así con correo electrónico, ahí nos van a hallar. Así es. Para esos casos es que se les pide el nombre para poder verlo en el concentrado, porque precisamente en Classroom no lo podemos ver por alguna razón. Así ok, ustedes dicen para revisión ya específica de un registro. Exactamente. Así es. Exactamente. Porque aunque son contados, se han dado los casos. Ok. Sí se puede hacer que el formulario nos dé el nombre automático. Supongo que ustedes tienen una lista de sus alumnos, ¿no? Cobach les proporciona una lista donde viene matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno y nombre. Se puede hacer una hoja de cálculo que tenga esa lista, la lista maestra de su grupo, por así decirlo, y utilizando la función de buscar vertical, se puede hacer que nos traiga la información. Digo, a lo mejor hay que prepararles un pequeño tallercito de eso, porque si registra el correo, ya tenemos la matrícula. Entonces nada más sería buscar esa matrícula en nuestra lista y que nos traiga el nombre automáticamente. Eso se puede hacer. Déjenme platicarlo con Anaí para prepararles algo como eso, para que lo puedan tener a la mano, sin necesidad de estar registrando cada vez los nombres de los alumnos. Si ustedes ya tienen la lista, de ahí lo pueden sacar, sin estarlo buscando. Sí, esta función a la que te refieres es que busca en dos listados que coincidan los valores. Creo que es coincidir la función. No, es buscar, es la que compara los dos listados y verifica que haya coincidencia de una con otra, pero bueno, esta sería una solución, pero yo creo que no cualquiera la va a poder usar. Sí, bueno, si la implementamos como de una forma estandarizada, donde ya tengan una lista, que todos tengan las listas iguales, no sé, por eso digo, hay que verlo con Anaid, porque ahí Cobach les tendría que proporcionar a ustedes una lista estandarizada ya, y ustedes nada más pegarían un campo y ya lo replican y de ahí jala toda la información. Pero por eso digo, déjenme ver si se les puede preparar algo así para que no batallen. Y sí, es cuestión de revisarse porque las señas y caracteres especiales no los reconoce y los pasa con caracteres raros. Ah, y no, ahí sí, ya eso va a haber siempre lo problemas. vamos a tener así. Eso es un problema que se tiene desde hace mucho tiempo. Hasta en línea tiene ese problema. Susana. Aprovechando que se ofrece a lo de los cursos, yo de Classroom, la parte de las calificaciones, no sé cómo se pueda manejar
por ejemplo, yo sí les pongo, a cada una de las actividades le pongo el porcentaje de lo que sería para que al final me diera un 100 o un 10 de calificación. Pero no sé si después nos pudieran apoyar con eso para ver cómo se pudiera, por ejemplo, separar por parciales, o porque tiene muchas opciones al momento de importar las calificaciones, pero por ejemplo a mí me las importa como por porcentaje de actividad realizada, no como la calificación tal cual, pues, o sea, 15 más 20 más no sé qué, no, te das 80, 85, lo que sea, sino que me da como porcentaje de la calificación, de la actividad evaluada. Entonces, y aparte, que se pudiera hacer como por secciones. Sé que tiene otras opciones más avanzadas de calificación, pero no he encontrado o algún tutorial que me recomiende para cómo poder manejar eso de las calificaciones y que les pudiera aparecer a los muchachos de una vez como que su calificación final, porque en cuanto a porcentaje y suma de los puntos de cada actividad, a mí me sale a veces un poquito diferente. No varía mucho, pero sí hay una diferencia entre el porcentaje que maneja Classroom y al final de cuentas la suma de la calificación total. Entonces, pero no he podido, no sé si nos pudiera o me pudiera sugerir algún tutorial donde pudiera ver eso. Sí, o bueno, si ya debes basar otro curso, ¿verdad? Que sería genial. Gracias. Bueno, ahí nomás una anotación primero. Classroom está pensado como una herramienta para proporcionar una única calificación final. Si ustedes van a su parte de calificaciones, van a ver que es una hilera interminable de columnas, porque nos va agregando cada una de las actividades que hacemos. El grupo de Classroom está pensado como una actividad que inicia y termina con una puntuación final. No está pensada como una actividad de parcialidades. Si yo quiero sacar muchas calificaciones parciales para luego promediar, es probable que necesite hacer un grupo de Classroom para cada parcial o borrar y rellenar otra vez la información de Classroom cada parcial, sacando mi respaldo, obviamente, para poder sacar toda esa información. Si ustedes se van acá a los ajustes, abajo están las opciones que tenemos para calificar. Si se fijan, son muy pocas. ¿Por qué? Porque Classroom nos ofrece una única calificación final. Aquí podemos decirle cómo queremos que calcule la calificación final. Si es por total de puntos, que sería tipo sumatoria, si no mal recuerdo, o ponderada por categoría. Ponderada por categoría es que nos va a permitir agregar categorías de calificación. Por ejemplo, si yo doy la clase de inglés y les digo que los trabajos escritos valen 30, el examen vale 40 y las tareas valen, ¿cuánto me falta? 30. Ahí está. Entonces, cuando yo cree actividades, voy a tener que decirle si corresponden a lo escrito, al examen o a las tareas. Y lo que va a hacer Classroom es, para darme mi única calificación final, si yo saqué 10 aquí, entonces va a valer el 30%. Si yo saqué 10 acá, va a valer el 40%. Si saqué 0 aquí, 0. Entonces me saqué 7. Ya ponderado de acuerdo a los porcentajes que yo le di. ¿Sí? Pero de nuevo, lo está considerando Classroom el grupo como una única actividad en un periodo determinado que comienza y termina con una única calificación final. ¿Sí? Entonces, ahí... ¿dónde estoy? Entonces, ahí, pues hay que ver cómo es el uso que le estamos dando. A lo mejor hay que cambiar el enfoque, a lo mejor necesitamos crear más de un grupo de Classroom para nuestros parciales, para poder hacer la sumatoria. No sé si viendo eso, Anaí, con Tere, para poder hacer adecuaciones si es necesario, porque creo que el uso de Classroom como con un grupo único para todo el semestre no refleja la necesidad de evaluación que se tiene en Cobash. Y no sé si eso lo conozcan todos en Cobash.
quedaron más tristes con esa información, ¿verdad? Es que es más rollo esto. Sí, no, es que eso ya implica un sistema de cómo evaluar de acuerdo a cómo Cobach evalúa. O sea, ahí estamos hablando, por ejemplo, el SAE, que está desarrollado en Cobach para Cobach, tiene todo eso. Pero si lo que nos importa a nosotros es una única calificación al final de un periodo determinado, lo más probable es que necesitemos un grupo de Classroom para cada uno de esos periodos. Es que en el caso de algunas matemáticas, por ejemplo, son 4 actividades. La primera vale 10, las otras valen 20. Se les da ese encuadre al alumno y el examen vale de 30. Entonces las actividades van a valer 70 y el examen 30 y al final el alumno puede ver, al final del parcial puede ver las 5 calificaciones en su registro. 10, 20, 20, 20 y 30. Sí, y si lo pasamos a todo Classroom, también se puede hacer. Tienes tu ponderación, le pones ahí las actividades que valen tanto, el examen vale tanto, pero tu registro de Classroom, de tu Classroom va a tener esas 2 ponderaciones. Para el siguiente parcial, pues ya no va a aplicar. Va a necesitar otro Classroom, o sea, otro grupo, perdón. Eso sería lo único. Así es. Pero bueno, eso sí necesitamos pasar esa información a revisarla con Tere para saber cómo se puede hacer para que no estén batallando. La idea de los grupos, creo que ustedes hacen sus grupos ahorita o se los hacen. Ustedes los hacen. Por ejemplo, eso también es algo que creo que hay que automatizar. Hay que platicar eso. No sé, hay que ver cómo se puede automatizar, yo creo. Porque sí es posible, entonces, pues ya hay que platicar todo eso. Ya son detalles. Eso que acabas de decir es muy importante, porque cada maestro tiene su estilo. Y yo que tengo hijo en Cobach, se pierde con los diferentes estilos de los maestros. Hay quienes ponen temas, hay quienes ponen todo corrido, hay quienes piden... estandarizado. Exactamente, esa es la palabra que buscaba. No está estandarizado. Sería bueno estandarizar una estructura y cómo les vamos a pedir para que todos tengamos algo parecido en nuestros grupos de Classroom. Sí, eso es muy importante. Ok. Bueno, estamos más tristes ahora como empezamos, pero bueno. Maestro, habla María Luisa. Maestro, fíjese que nosotros acá en el plantel, varios maestros estuvieron moviendo ahí cómo poder hacer, porque en mi caso, yo para el primer parcial hice una clase, para el segundo parcial hice otra por lo mismo, porque se iban a revolver. Pero en lo que eran las categorías, ahí se puso segundo parcial y tercer parcial, y sí se separa un poco. Entonces, eso sería una opción. Separar por parciales, y si el alumno va a tener toda la información, porque también de que tenga tantas clases el alumno es en cuál debe de entrar al final, o cuáles se van a archivar, si se pueden archivar por el hecho de las recuperaciones y todo eso. Entonces, nada más el detalle para nosotros que al momento de exportar ya el Excel de Classroom para sacar la ponderación, pues vamos a borrar todo lo demás que se exportó. Pero en las categorías, si se hace por parciales, sí se separan las actividades de ese parcial. Sí, en las categorías, si lo ponen como parcial, sí. Lo que no van a poder hacer, por ejemplo, en mi parcial 1, los trabajos valen 70 y el examen 30. ¿Sí? Si yo pongo una categoría como parcial 1, no voy a poder desglosar ese 30-70%. No voy a tener cómo separarlo en Classroom. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la categoría engloba todo el primer parcial. Yo sí puedo hacer... Se puede modificar, ¿no? El valor a la hora que programa. ¿El nombre? No, la ponderación. No, sí, la ponderación, pero la ponderación es específica para
la asignación. Si tú cambias la ponderación, entonces lo que tú vas a tener que hacer es, ok, de mi planeación para el primer parcial, voy a ponerle la categoría parcial 1 y todos mis trabajos del primer parcial, vamos a poner, si son las tareas y las tareas valen 70%, entonces yo tengo que ponderar para que la suma de todas mis tareas me dé 70 puntos, para que el alumno vea cuánto le alcanzó de ese 70% y luego ya cambiarlo a porcentaje en calificación. O sea, lo que no voy a poder tener si uso la categoría como parcial 1 es esa ponderación de todas sus tareas van a equivaler al 70%, sino que yo lo tengo que tener que hacer manualmente. Voy a tener que hacer que valgan 70%. O que valgan 100 y yo saco la equivalencia, pero va a estar por fuera. No la va a ver el alumno directamente en Classroom. ¿Sí me explico? Si usamos... ¿Perdón? Pero sí la puede obtener si se va a cada actividad y suma lo que se va. Sí, o sea, pero no se va a ver, o sea, tú tienes que hacer el cambio como maestro y ponerle que todas las actividades de ese rubro de ponderación sumen el porcentaje que quieres que valga ese rubro, o que se haga la regla de 3 matemáticamente y que el 100% de ese rubro valga el porcentaje que tú dices. Pero no va a haber esa división de qué categoría es. O sea, el nombre de categoría solamente va a decir parcial 1. No vas a ver si es una u otra cosa como categoría. Se puede poner en el nombre de la asignación tarea, en el nombre de la asignación, no sé, otro tipo de trabajo. Pero no va a existir esa separación automática. Porque la separación nos va a dar por categoría. Por eso les digo, si usan diferentes clases, ahí sí pueden separar. Pueden poner la clase 1, mi clase de matemáticas, parcial 1. Es el grupo. Y ahí en la ponderación ya le digo que los trabajos valen 30, el examen vale 40 y las tareas valen 30. Cuando terminamos, puedo archivar esa clase, crear la clase nueva y ya no van a ver otra clase los alumnos, van a seguir viendo nada más una para que se agreguen o que confirmen ahí que ya están agregados. Y al final yo puedo tener mi archivo de las clases, que ese es otro tema. Conforme va pasando el tiempo, van a terminar con un archivo de clases muy grande, que eso nos hace pensar a futuro y tenemos que ordenar los nombres de las clases para saber incluso desde qué periodo es. 2021, 2022, 2021, 1, etcétera, el nombre de la clase y el parcial, por ejemplo. Sí, ya mire, entré con un alumno y ahí lo que yo hice para, Carlos, lo que yo hice para tratar de organizar eso, pues creé 3 temas, cada tema es un parcial. Dentro de cada tema puse las actividades que corresponden al parcial con su ponderación. Ahí fui calificando los trabajos de los chicos y luego agregué otra tarea, una tarea final, digamos que una tarea de cierre del parcial, donde lo único que yo hacía era un espacio para poder pero era yo la que tenía que poner la calificación final del alumno en base a la suma de todos sus trabajos anteriores. Okay. O sea, tengo separado en 3 parciales, tema 1, tema 2, tema 3. Son mis 3 parciales. En tema 1 tengo todas las actividades que corresponden a ese parcial. Perdón, cuando dices temas, ¿te refieres al orden de los temas de las clases? No, al tema me refiero a que son los que uno crea. Creas un tema dentro de Classroom, tú creas un tema y dentro de ese tema puedes meter varias actividades. Haz de cuenta que al crear un tema es como para crear en la lista de actividades, creas un tema. Un tema es como para crear un apartado. Entonces yo creé 3 apartados. Cada apartado es para un parcial. Entonces, mi primer apartado es para mi primer parcial, mi segundo tema es para mi segundo parcial y así para el tercero. Ahora, cada que yo fui agregando tareas, me fui, por ejemplo, al primer parcial
y ahí dentro del tema que corresponde a ese parcial, ahí puse las distintas tareas del parcial con su respectiva ponderación, la que le corresponde, todas sus ponderaciones. Ahí tenía actividad 1 con el 10%, actividad 2 con el 15%, actividad 3, tal. Y la última actividad para cerrar ese parcial era donde yo le ponía calificación final del parcial. Y en esa yo nada más sumaba pues todas las puntuaciones, pero el problema es que... Entonces, tenías una calificación final para el tema 1, una calificación final para el tema 2 y otra para el tema 3. Así es, y para tú sacar tu calificación final del alumno, sumaste esas 3 y promediaste o algo así. Ajá, así es. Sí. Pero ya me queda organizado, pues. Ajá, nada más. Por ejemplo, ese es un recurso que se puede utilizar. Vamos a terminar sin utilizar algunas herramientas de Classroom, porque ahí no estamos utilizando la calificación de Classroom en realidad, sino estamos usando, básicamente estamos usando Classroom como un Excel grandote, donde vamos registrando eso. Así es. De nuevo, no sé, cada uno pues tiene necesidades distintas, eso te funcionó, a lo mejor le va a funcionar a muchos, puede ser una alternativa. Yo sí creo, ¿quién fue quien comentó? Jesús, sobre estandarizar. Creo que es muy importante eso. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, esas prácticas que nos comenta la maestra Miriam para saber cómo estandarizar eso. Cómo lograr que todos podamos trabajar así, ya con esa mentalidad fácil. Ok, ya sé dónde está todo, ya voy a encontrar todo. Creo que es lo que hay que buscar. Porque el uso... del grupo único, del grupo de Classroom con esa calificación única, pues no funciona como tú lo estás usando. Vamos a hacer de cuenta que tú lo hackeaste para que te funcionara como necesitas. Así es el equivalente. Por ejemplo, yo así igualito que la maestra Miriam, yo separé por temas, primero, segundo y tercer corte. Sí, sí. Y al final de cada parcial, de cada corte, pues yo exportaba Excel, hacía una formulita para sumar calificaciones, la decoraba bonito y se las reenviaba a los alumnos. O sea, yo estaba aprovechando, como dices tú, el Excel grandote de Classroom para generarles la suma que ellos pueden hacer, pero que se las muestro de todos modos para que coincida con lo que ellos pueden y ver. de todos ustedes tienen que hacerlo porque tienen que traer calificación final, ¿no? Así es, pero si Classroom lo puede hacer también directamente, pues hay que explorar esa opción. Yo nunca la he usado, esa de que pondere y me dé un resultado final. Sí, pues creo que hay bastantes comentarios que hay que ver ahí, que analizar junto con el departamento de TERE para poder ver cómo tener las mejores prácticas para eso y sobre todo algo estandarizado. Una cosa es lo que pensamos que les va a servir y otra cosa es lo que les sirve realmente. Entonces sí es necesario pues saber toda esa información de cómo hacen las cosas, ver cómo funciona el programa, qué es lo que pide después el reglamento de COASH y pues tratar de juntar algo que una esas 3 cosas de la mejor manera. Okay, a ver, ¿hay algo en el chat o qué estamos...? Alma pertenece al departamento de TERE, también está tomando nota para después verlo con calma. Sí, si van a sumar para capturar en el SAE, lo que al final de cuentas les conviene más es un grupo por parcial, para que ya les dé su calificación única con sus ponderaciones por parcial. Pero pues igual lo analizamos. Porque al final de cuentas necesitamos capturar en el SAE. Yo le digo a los chicos, de esta fecha a esta fecha, esas son las actividades que tienen que sumar, hagan la suma, yo subo la calificación y si hay alguna diferencia, pues lo revisamos, pero yo así lo hago, yo sumo directamente de Classroom, o sea, cada actividad esta vale 20, esta vale 15, esta vale 20, bla, 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 y el proyecto 20, 30 el examen, y hagan su suma, yo hago mi suma, y si hay alguna diferencia, pues ya lo vemos en lo individual. Sí. Ok. No sé, ¿hay algún otro comentario? No, Carlos, ya sería todo. Este tema final lo vemos con Terry, con Alma,
y vemos de qué manera se puede hacer una propuesta, Carlos. Pero por lo pronto sobre el tema de formularios, maestros, quedamos a su disposición para que ustedes sean multiplicadores del tema. Les deseo mucho éxito. Gracias por atender estas capacitaciones. Sabemos que salen de una capacitación y entran a otra, pero realmente es necesario iniciar con todos estos temas y seguirle, la verdad, porque todo esto que está pasando con la educación en línea, pues lo vemos como maestros, como padres de familia, algunos si son estudiantes también están viviendo esto como estudiantes, maestros. Así que les agradezco su tiempo y para cualquier cosa, pues vamos a estar aquí en contacto por correo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Sí, maestra. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Está bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, maestra Susana, sí hay una fecha para trabajar con los compañeros en el oficio que recibió su subdirector de plantel. Él va a marcar la pauta, pero tienen todo el mes de febrero para realizarlo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias por todo. Gracias, Carlos. Pues,